Ya estamos de regreso acá en Es Noticia, esta vez con otra entrevista porque esta semana la Fundación Emilia lanzó una nueva campaña llamada En Fiestas Patrias, si vas a tomar, suelta el volante. Para conocer más detalles de esta iniciativa nos acompaña Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia. Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Carolina, siempre que nos toca entrevistas es para hablar de alguna nueva campaña, así que cuéntame en qué consiste esta campaña y cuál es el hincapié especial que van a colocar de cara ya también a las celebraciones del 18 de septiembre. Mira, esta campaña tiene la particularidad que quiere cumplir dos objetivos. Primero, es una campaña que la hemos hecho con mucho esfuerzo a través de una asociación de cueca que se llama Los Carepu de la Cueca, que nos donó una cueca con una letra bien simbólica que dice, si vas a tomar no te pongas cargante, suelta el volante, cosa de recordarle a la gente con alegría, que puede disfrutar, pero tiene que hacerlo de forma responsable. Y también con esta campaña hacemos un llamado al Congreso, específicamente a los senadores y a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, para que nos reciban y nos den entonces la oportunidad de ver cómo se reforma la ley Emilia en aquellos parámetros o aquellos articulados que no están siendo dispuestos por las Cortes de Apelación y por los tribunales orales en lo penal. Yo veía las cifras que ustedes manejan, son bastante decidoras y no deja de llamar la atención que sigan habiendo tantos accidentes a propósito del consumo de alcohol, porque efectivamente uno dice, ahora está todo a la mano, hay aplicaciones de celular donde si no tienes plata, lo pagas con la tarjeta de crédito, el transporte hasta tu casa, si puedes tomar la decisión previamente de no consumir alcohol o si vas a manejar, no consumir alcohol. ¿A qué se debe principalmente que la gente siga cometiendo este mismo acto de irresponsabilidad una y otra vez? Bueno, básicamente tenemos dos grupos muy duros que son los que cometen este tipo de delitos. Yo quiero aclarar eso, que es el grupo que va de 20 a 29 años y el grupo duro que va de 50 a 65, que ha conducido toda la vida con dos copas y a mí no me va a pasar nada y dice el clásico curado manejo mejor. Entonces, en realidad ha habido un avance en algunos grupos etarios, pero son estos dos grupos los que se resisten, los que son muy jóvenes y se creen invencibles y que nunca les va a pasar, y los que ya son mayores, que lo han hecho toda su vida y también piensan que no les va a pasar. Entonces sí, yo creo que hay que diferenciar eso, porque no todo es tan negativo. Yo creo que sí, efectivamente la gente ha incorporado que si toma no maneja, que si consume sustancias psicotrópicas no maneja, pero estos dos grupos nos ha costado muchísimo llegar a ellos y demostrarle que efectivamente si usted maneja cuando ha bebido, genera daños irreparables en terceros y en su propia familia. ¿Y cuánto ayuda ahí, por ejemplo, las campañas que ha hecho el gobierno respecto de cero alcohol, de estos constantes monitoreos en barrios típicos donde se consume alcohol porque están concentrados los bares, las discotecas? ¿Cuánto ayuda ese tipo de monitoreo? ¿Sirve para causar conciencia, para crear conciencia efectivamente, o se necesita algo más de fondo como educación en los colegios, charlas? Yo creo que necesitamos ver la seguridad vial de una forma más integral. Si tú te das cuenta, las fiscalizaciones aparecen solamente en aquellos fines de semana largos o en aquellos fines de semana como ahora el de Fiestas Patrias. La fiscalización tiene que ser constante y tiene que ser con instrumentos que te ayuden a que la fiscalización sea efectiva. O sea, no puede ser que te tomen el carnet de conducir ya cuente como una fiscalización. Una fiscalización completa significa que te aplican alguno de los instrumentos, o un alcoholímetro presencial o un narcotest. El problema es que en Chile no existe ninguno de los dos instrumentos. Por lo tanto, hablamos de 138.000 fiscalizaciones, pero lo que no se dice es que si te detienen solamente para pedirte la licencia de conducir, no se contabiliza como fiscalización en el resto del mundo. Entonces yo creo que ahí hay un juego que tenemos que tratar de solucionar y darle la prioridad que se necesita a las fiscalizaciones, y que también estas sean permanentes durante el año, no simplemente cuando tenemos fin de semana largo o fiestas patrias. ¿Hay colaboración ahí por parte del Ejecutivo en ese ámbito específico para que pasemos a hablar de la ley? Está difícil porque nos dijeron desde el año pasado de que no hay presupuesto para comprar narcotest. Entonces, mientras no exista una voluntad política y económica de efectivamente comprar instrumentos que profundicen la fiscalización, la cosa no se ve demasiado de un buen panorama. Futuro, claro. Sí. Y pasando al otro tema que también está incluido dentro de la campaña respecto de los cambios que se necesitan hacer en la ley, ¿cuáles son los cambios que ustedes ven como más prioritarios? Porque no deja de llamar la atención uno cuando están este tipo de ley que son para prevenir accidentes, que son con una buena finalidad, transversalmente visto así,
llama la atención de que no haya voluntad. ¿Por qué no hay voluntad para ustedes? Tú me lo comentabas, no hay voluntad de los sectores políticos en hacer los cambios que ustedes creen son necesarios. Porque siguen pensando que esto es un accidente. La semántica y el lenguaje tienen un poder increíble y mientras sigamos hablando de accidente, cuando existen negligencias o existen básicamente delitos, vamos a seguir naturalizando este tipo de casos. Y me pasa eso con el Congreso. Ellos creen que efectivamente hicieron un buen trabajo en poner el piso en 3 años y nosotros le decimos no, con un piso en 3 años en este país no hay condena efectiva. Necesitábamos el piso de la ley original que era de 5 años y 1 día y eso es una de las cosas que necesitamos que modifiquen de la ley para que efectivamente tengamos condenas de cárcel efectiva. Y el otro problema que tenemos es con la fuga. La dejaron tan abierta y tan abierta la interpretación de los tribunales que ahí no hay ningún tribunal en el país que se atreva a dar el año de condena efectiva por fuga. Entonces la gente sabe, conoce ya la sentencia y dice, bueno, me sale mucho más barato fugarme porque finalmente el tribunal no me va a dar el año de cárcel efectiva que quedarme en el lugar. Y eso en realidad es un nuevo golpe a las familias y a las víctimas de siniestros viales porque nuevamente revictimizan el dolor en el sentido que no encontramos justicia en aquellos que dijeron que sí las íbamos a encontrar. Pero sigo sin entender, ¿hay que hacer un cambio entonces en lo que creen o en lo que piensan los parlamentarios a propósito de un concepto de pasar del accidente a que efectivamente cuando ocurre una instancia como esta es parte de una persona que es responsable a la hora de consumir el alcohol o de consumir drogas o psicotrópicos y después manejar? Yo creo que hay 2 cambios. Uno, un cambio cultural, que necesitamos convencerlos de que por favor entiendan que esto no es un delito. Y ese cambio cultural no solamente a través del Congreso, sino que también a través de los medios. Los medios siguen hablando de accidentes cuando hay, entre comillas, culpa del conductor y eso está tipificado como delito. Pero también es un convencimiento de que efectivamente tienen que subir el piso de la ley en la conducción en estado de ebriedad y tienen que amarrar de mejor forma la fuga. Porque si no lo hacen, la ley Emilia, con todo lo que nos costó, simplemente no está cumpliendo su fin, que era acabar con la impunidad. Y eso es profundamente doloroso, no solo para mi familia, sino para las familias que nos acompañan. Ya pues Carolina, te damos las gracias entonces por haber venido a esta entrevista, Carolina Figueroa de la Fundación Emilia, y invitar a que la gente escuche entonces la canción, ¿cómo se llama? Se llama Suelta el Volante y se encuentra en www.sueltaelvolante.cl. Bájenla, descárgala, baila, disfruta, pero por favor, si toma, no se ponga cargante, suelta el volante y vea cómo vuelve a su casa de forma segura. Ya pues muchas gracias. Que pase unas buenas fiestas patrias y ojalá sin ninguna novedad negativa. Ojalá.